Ya está. Vale, pues hola a todos. Hoy tenemos a Patricia Suárez, que es profesora de Historia Económica en la Universidad de Oviedo. Ella es especialista en Historia del Trabajo, Historia de la Energía y lleva dando clases en Historia Económica desde 2011, impartiendo tanto Historia Económica Mundial como una optativa de Historia Empresarial. Y hoy nos viene a contar el uso de las fuentes en el aula de Historia Económica. Adelante, Patricia. Bueno, nada, muchas gracias, Alba. Y creo que Joseba no está, pero quería darle las gracias por la invitación y sobre todo pues lo que comentaba antes, pues por dejarme hacerlo en este segundo cuatrimestre, porque bueno, primero pues la verdad es que tenía muchos frentes abiertos. La verdad es que cuando le di el título era un título un poco genérico porque tenía dos ideas en mente. Al final, bueno, me he decantado por una de las dos optativas que yo he impartido, que de hecho es la que estoy impartiendo en la actualidad, que es la Historia Empresarial de España. Que es una optativa de primer cuatrimestre, como os digo, de cuarto curso. La mayor parte de los estudiantes, la mayor parte, yo diría un 70%, ya nos conocemos, ya les he dado clase en primero, ya les he tendido ahí bueno, la he promocionado lo suficiente como para que cuando lleguen a cuarto pues se acuerden de nosotros, ¿no? Y claro, ¿qué pasa además? Que la matrícula ha crecido un montón. Dudé mucho si poner los datos o no, pero también pienso, bueno, pues ¿por qué no los vamos a poner, no? Fijaros que yo lo que creo es que nuestras optativas, nuestras asignaturas, por lo menos aquí en Oviedo, yo digo que están de moda, y están de moda porque, bueno, aquí el área de historia pertenece al Departamento de Economía y claro, tenemos muchísimos más matriculados que ellos en nuestras asignaturas. Y yo lo que digo es, bueno, pues esto hay que aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Porque claro, yo veo estos números y digo, bueno, pues esto es una responsabilidad tremenda, porque tenemos muchas horas con ellos y podemos aprovecharlas. Y además, como decía antes, bueno, pues ya nos conocemos de primero, sabemos cómo funcionamos unos y otros y bueno, esto se agradece, ¿no? Y yo lo que pienso, y esto a lo mejor os parece algo que dices, bueno, y lo pienso realmente, digo, bueno, yo entro en el aula y tengo 14 semanas con ellos y yo lo que pienso es, bueno, ¿y cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo yo ayudar a que esta asignatura les interese, aprendan, les guste, asimilen toda, sí, asegurar una asimilación relevante de todos esos contenidos, ¿no? O sea, que yo realmente cuando pienso que es una gran responsabilidad. Insisto que bueno, ya como ya vienen motivados, ya no hay tanto que incidir en la motivación y de hecho tal es así que salen muchos trabajos de fin de grado de alumnos de estas optativas, ¿no? Yo ya les pongo el primer día de clase, les digo, es muy importante las notas, que vayáis tomando notas, porque al final, bueno, pues el examen se prepara desde el primer día y yo no os voy a mandar, no hay trabajo para hacer en casa realmente, salvo cosas puntuales, pero ese trabajo es organizar vuestras notas. Y en el contexto o en el planteamiento que yo os quiero trasladar, que como os digo además he escogido esta asignatura y realmente es en la asignatura en la que menos experiencia docente tengo, de todas las que he impartido. Y por eso agradezco mucho y voy a agradecer mucho pues, vuestros comentarios, ¿no? Pero bueno, un poco cuando Joseba se puso en contacto conmigo, yo pensaba, si es que yo no hago nada original. Y, ya pues con los webinars del año pasado y demás, digo, si es que todos hacéis cosas muy originales y yo realmente no. Pero dentro de lo que yo hago en clase, pues pensé, bueno, pues esto pues puede resultar interesante. Que ya vaya por delante que consume muchísimo tiempo al profesor, porque hay muchas cosas que no te da tiempo a plantearlas en clase y además, pues como os decía antes, la matrícula se ha disparado y eso quiere decir que hay muchas llamadas por Teams, muchos emails, etcétera, etcétera.
lo que yo pienso es, bueno, si no me atrevo a plantear unas prácticas un poquito diferentes o algunas de esas prácticas que sean un poquito diferentes en estas circunstancias, no me voy a atrever nunca. Entonces, lo que voy a plantear aquí, pues he dividido entre pues fuentes archivísticas propiamente dichas, en este caso pues la documentación que yo voy a utilizar, pues es un fondo que conozco, un fondo con el que llevo un poco más de 1 año y medio trabajando con él, que es el fondo de EDP, antiguamente conocida como Hidroeléctrica del Cantábrico, que está depositado en el Archivo Histórico Provincial de Asturias, y he distinguido también entre fuentes documentales. De primeras, lo que había planteado para el webinar de hoy era centrarme solamente en las archivísticas, pero es que me quedaba el discurso muy deslavazado porque no se entiende sin otras prácticas que también vamos haciendo a lo largo del cuatrimestre. Partiendo de la idea de que aunque es un webinar de prácticas, y yo sé que todo esto tiene sus defensores y sus detractores, porque yo sé que hay pues, compañeros que piensan pues, que esto no es un máster, no es un curso, bueno, pero si tenemos 14 semanas, porque utilicemos X semanas en hacer algo un poco diferente y rompamos la dinámica, pues tampoco pasa nada, ¿no? Me gusta también traer a colación algunas de estas ideas en clases teóricas cuando se puede, y sobre todo cuando yo puedo, porque vaya ya, lo digo ya abiertamente, que claro, esto es posible también dependiendo de tu trayectoria o de tus intereses investigadores. O sea, yo puedo hablar de esto porque yo he trabajado sobre esto, pero a mí me encantaría hablar de la Barcelona Attraction y no puedo, porque no la conozco. Entonces, totalmente deudora de, en este caso, de mis intereses asociados a la investigación. Bueno, dicho esto, voy a plantear, bueno, este es el único mapa, el único plano que tengo, lo tengo aquí en el despacho, a mí me encantan los planos y demás, se lo enseño habitualmente a los alumnos, esto es Oviedo, este es el Parque San Francisco, es de principios del siglo XX, y les digo, bueno, el fondo con el que yo voy a mencionar, porque tampoco te da tiempo a mucho, está en el Archivo Histórico de Asturias, que está aquí, en la antigua cárcel Modelo, era una prisión, la prisión de aquí de Oviedo. Es un edificio que está rehabilitado, que es precioso, se trabaja súper bien, hoy en día todo esto está construido, pero la verdad es que los alumnos no tienen ni idea en general. Puede que hayan pasado por delante, es majestuoso, es enorme, pero esto es algo diferente a las prácticas que ellos han podido hacer y, bueno, también es cuestión de atreverse a plantearlo. Bueno, todo esto que voy a contar hoy se enmarcaría dentro de este tema, del tema 2 de la asignatura de Historia Empresarial de España, que hace referencia a la gran empresa moderna en España. Ya en las clases teóricas pues hemos hablado de la aparición de la gran empresa moderna en 3 ámbitos, sobre todo en el industrial, el eléctrico, el financiero. Ya han estudiado la gran empresa ferroviaria y la gran empresa minera, en el contexto del ciclo inversor o de auge en la inversión de capitales. También hemos hablado aquí que bueno, pues, se crean muchas empresas, pero también hay muchas fusiones empresariales, para que ya pues, eso les vaya sonando. También hemos tratado el tema de la adopción de nueva tecnología, de la tecnología eléctrica. Hemos hablado un poquito de las centrales eléctricas en el mundo urbano y del paso a la hidroelectricidad, cuando es posible técnicamente. Yo no sé a quién se lo he leído, pero es que me encanta esto de la etapa de tanteos de la electricidad antes de la Primera Guerra Mundial, en la que todavía la aportación es relativamente modesta a la evolución de la economía española. Se ha hablado de la demanda de la electricidad, de iluminación, fuerza o industrial y de tracción. Bueno, un poco por contextualizaros lo que ya ellos han aprendido. Y claro, yo aquí le di una vuelta, porque no sé, igual es la edad, ¿verdad? Pero pienso, ¿y estos alumnos realmente que han estudiado en sus grados? No lo he dicho, esta es una asignatura que es común a los grados de economía y de empresa. ¿Qué es lo que han estudiado sobre energía? Que bueno, a la vista está que es un tema transversal, interesante en el día de hoy, aquí en Asturias. Ayer todavía habría la Nueva España, que es hidrógeno verde, en la planta de Avilés. Bueno, es un tema de actualidad.
Y entonces lo que he hecho ha sido una cosa muy sencillita y pensé antes de poner todo esto en marcha, digo, ¿les puede interesar? ¿No les puede interesar? Y lo que veo es que mirando la guía docente de estos grados, de todas las asignaturas, yo que sé, 700 páginas de PDF, pues hice unas cuantas búsquedas en asignaturas que yo pensaba que a lo mejor podían hablar de energía, etcétera, y lo que me doy cuenta es que apenas en Oviedo, en los grados de economía y en el grado de administración y dirección de empresas, apenas han hablado de energía. Si acaso algo aparece en una guía docente dentro de la evolución del sector secundario, menciona ahí el tema de la energía, en un apartado de un tema de 12, de un temario de 12 temas, pero mi sensación es que, y además hablando con ellos, es que saben muy poco de esto, muy poco, muy poco. Y yo creo que esto es algo en lo que no lo tengo que dejar tampoco ahí olvidado. Claro, y no lo quiero dejar olvidado. Dicho esto, bueno, os voy a plantear esta primera tarea, que es una tarea sencilla, es una tarea en la que se trabaja pues, sobre todo con los documentos que están colgados en la biblioteca virtual del Principado de Asturias. Los alumnos lo que van a hacer así, pues, va a ser trabajar con un listado de sociedades anónimas que están constituidas entre 1886 y 1920, seleccionadas porque tienen o superan el capital fundacional, supera el 1.000.000 de pesetas, y también tienen una relación de inversores, que no son muchos nombres porque ahí tenemos ese empresariado avezado, asturiano, que no parece, que no es el empresariado catalán ni es el empresariado vasco, pero que también tuvo mucho que ver en la industrialización de Asturias. Y también han trabajado unas páginas sobre inversión de capitales en Asturias en ese periodo. Claro, esto yo pues no pensaba que la matrícula iba a ser tan elevada, y realmente, bueno, pues con las restricciones del COVID y con aquello de que no se pueden juntar ni hacer grupos ni nada, lo que hice fue asignarles una empresa a cada alumno, una de estas empresas, las más interesantes. Claro, esto es una locura porque al final, pues si tenía 54 alumnos, tengo 54 empresas y cada alumno está haciendo lo suyo. Bueno, lo que hacemos es entrar en la biblioteca virtual del Principado de Asturias, que hay muchísimas cosas digitalizadas, y yo sobre todo pues les indico las guías, sobre todo las guías industriales, los libros que sé que puede aparecer información. Ellos tienen que rellenar una ficha muy sencillita, pues con el objeto social, capital, obligaciones, fecha de constitución, muy sencilla, composición del Consejo de Administración y demás. Pero lo que me interesa es, sobre todo, por un lado, que no sean tan resultadistas, que no estén pensando, bueno, pero esto para el examen no. Primero vamos a utilizar 2 clases y esto vas a disfrutar, aprender, buscar en un sitio que desconocías totalmente, porque más allá de Wikipedia y de información o fuentes estrictamente, artículos sobre empresas, etcétera, también hay otras fuentes diferentes. Bueno, pues consultan el libro de Oviedo, la guía industrial de Rafael Fuertes Arias, que también es muy famosa, otra guía, pues la de José Gutiérrez Mayo, etcétera, y ahí van buscando información para cubrir su ficha. También consultan las biografías asturianas y ahí, bueno, pues si tienen de presidente a fulanito, pues miran a ver quién es. Todo esto porque al finalizar yo les doy la palabra, van a tener unos 3-4 minutos para presentar esta ficha a sus compañeros. Claro, la idea es que ellos no tienen ni idea del tejido de Asturias en este periodo, les asombra y muchas empresas ya no están, pero muchísimas otras sí están y ellos le van a dar continuidad. Primero, esto lo valoro porque es algo que no sabían, que nunca habían estudiado en ninguna asignatura y están aprendiendo. Obviamente tiene un carácter muy regional, pero eso también les llama la atención. Si les aparece, pues, no sé, pues hidroeléctrica al Cantábrico, pues les llama la atención porque nunca han tenido la oportunidad. Y como vais a ver cuando vengáis a Oviedo, vas caminando por Oviedo y si no es una baldosa, una tapa de la luz de hidroeléctrica del Cantábrico, pues es de gas de Asturias. Entonces ellos, y además muchos de ellos incluso van a hacer pues, sus prácticas en esta empresa y en otras. Es decir, que
Eso lo pongo en valor. También porque aprenden por imitación, escuchándose unos a otros, ya no solamente que haya seleccionado 4 empresas, sino que van a tener, pues, bueno, van a conocer muchas más. Las van exponiendo conforme yo ya voy señalando, agrupándolas, etcétera. Pues, por ejemplo, las azucareras de Asturias, que les llama muchísimo la atención y son las únicas que entran en el ámbito de la alimentación por el corte del capital del millón. La banca asturiana, tan importante, además a raíz, bueno, pues de la época dorada de la minería asturiana, etcétera, las compañías de tranvías, que ya hemos hablado también del negocio eléctrico y las tranvías en clase teórica. Tudela Beguín, que dices, no me lo puedo creer que estemos en Asturias, estemos hablando de la compañía estrella todavía a día de hoy, del grupo Massabeu, y no la conocen ni saben que está aquí al lado, ni que fue la primera cementera que produjo el cemento Portland, etcétera. Es decir, no son empresas que les suena hace siglos, no, son empresas relativamente, son empresas importantes para ellos, pero que no eran capaces de ubicarlas ni de contextualizarlas. Y muchas otras, pues por supuesto la Sociedad Metalúrgica de Duro Felguera, que ya hemos hablado de ella, y otras, ¿no? He marcado tres porque sin que se note, yo lo que les planteo es que sobre esas vamos a ir un pasito más allá y vamos a seguir hablando de ellas. Esta es una práctica evaluable, ¿vale? No todas, yo solamente hago 4 prácticas evaluables, aquí os voy a presentar 2 y las otras 2 no tienen nada que ver con esta metodología. Bueno, entonces digo, bueno, estas 3 les vamos a dedicar un poco más de tiempo. Y aquí es donde les voy a presentar la información de archivo. Obviamente, pues como os podréis imaginar, son cosas muy puntuales, las que yo les enseño, las proyecto en la pantalla, la foto correspondiente o el escaneo correspondiente, y ellos, bueno, yo no sé vosotros, pero realmente a raíz del COVID, aquí pues más o menos todo el mundo viene con su ordenador, su tableta, y antes no era así, y yo creo que, por ejemplo, eso es algo que habrá venido para quedarse. Bueno, estas empresas, Hidroeléctrica del Cantábrico sí, obviamente les suena, pero por ejemplo las otras 2 sobre las que yo voy a incidir, no. En principio no. Bueno, vamos un poco más allá, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿os acordáis que fulanito presentó esta empresa? Y de hecho, pues este cuatrimestre la presenta y dice, bueno, la Sociedad Popular Ovetense, que se constituye en 1898. Entonces, en esa tarea anterior ya han explicado el objeto de la sociedad, el fin primordial de solucionar el problema de abastecimiento de agua que tenía Oviedo, que es cierto porque la demanda de agua había crecido, el ayuntamiento no tenía recursos y claro, esta es una actividad que les llama la atención, ¿no? Que la iniciativa privada apoyada por el pueblo ovetense, porque hay pues, prácticamente, no llega a 1000, pero hay muchísimos vecinos que suscriben acciones y demás, pues apoyan esta creación. Pero además se busca otro tipo de actividades, digamos, rentables que puedan pues también dar solvencia a la compañía, y lo que van a hacer va a ser centrarse, o mejor dicho, absorber una empresa preexistente, que es la González Alegre y Pulo, que yo disimuladamente, ya en el tema 1, les enseñé la contribución industrial de mediados de siglo y ya les mostré esta familia, que representaban Oviedo, qué intereses tenía, etc. Bueno, esta sociedad, la González Alegre y Pueblo, es una sociedad en comandita que se crea precisamente pues, con el objeto de comenzar a alumbrar la ciudad por gas, más o menos hacia 1860. Le hablo de ella. Como veis, esta clase es cuando, por lo menos este año, que es la primera vez que les he planteado esto, pues tira mucho de mí, ¿vale? Tira mucho de mi guía, de mi dirección, les marco el ritmo, etc. Vemos un contrato, pues cómo esto se pone en marcha, pues porque, por ejemplo, pues este tema, ¿no? El del alumbrado por gas, antes del alumbrado por electricidad o del alumbrado mixto, es algo que nunca habían estudiado. Cómo van a incorporar
la cláusula del progreso, en los contratos de alumbrado público, es decir, cuando sea factible la electricidad, cómo se va a negociar. Y aquí sobre todo también lo que me interesa y lo que busco con estas prácticas es que ellos intenten ir un poco más allá, porque de primeras es como, bueno, si llega la electricidad, se acabó el gas y ya está. Bueno, dependerá del precio del gas y del precio de la electricidad. Y aquí es donde me he dado cuenta que igual, incluso yo misma en primero digo, es que igual no soy lo suficientemente clara. Y claro, les vamos a ir metiendo tecnologías y ellos a lo mejor, yo me he dado cuenta que a lo mejor piensan que es como, bueno, la anterior tecnología se va y llega lo nuevo y no tienen esa sensación de gradualidad, que yo creo que al incidir un poquito más, pues ellos se percatan de esto, ¿no? De esta idea gradual, incluso que a veces se va hacia adelante y se vuelve hacia detrás, porque ahí están los costes y muchísimas otras cosas. Bueno, les enseño, por ejemplo, una hoja que es un inventario. Pues esta compañía, la González Alegre y Polo, tiene que disolverse porque va a ser absorbida por la nueva compañía, la Sociedad Popular Ovetense, y entonces hacen un inventario. Claro, aquí tienes que partir, por lo menos mi sensación es que tienes que partir de cero, porque ellos cuando les hablas de inventario, voy un poco lenta, voy a acelerar, no pasa nada porque acelero. Cuando les hablas de inventario, ellos piensan en materias primas y ya están ahí con los análisis y demás. Y claro, un inventario que es una relación de bienes, porque bueno, esto hay que liquidarlo y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que yo les hago ver, porque luego me interesa para un debate posterior, es que una parte muy importante de esos activos ya tienen que ver con la electricidad. Es decir, tenemos a gasistas que se convierten en eléctricas antes de dar el siguiente salto y ser nuevamente absorbidas por una más grande. O es el caso particular de las industrias de gas asturiana. Les planteo también, pues fijaros, la memoria de 1916 de esta compañía, y ahí es donde ven esa adopción gradual, ¿no? Pues nada, o sea, lo que les enseño es una hoja de la memoria, porque esto no da para más, pero no es lo mismo que lo vean transcrito a que vean la memoria directamente. Entonces tienen de la necesidad de suplir con energía generada a vapor, en 1916 la energía hidráulica mermada por las averías. En plena guerra mundial se te rompe alguna maquinaria, la dificultad que tiene importarla, es decir, podemos hacer un análisis muy bonito. También vemos, con otras páginas de otra memoria, pues podemos hablar de la relación que tenían las eléctricas asturianas con estas gasistas, que es una relación en este momento de cooperación. La energía procedente de los saltos de agua de Somiedo va a complementar la energía procedente de la hidroeléctrica de Trubia y del Salto de Selviella. Aquí tenemos 3 compañías, es decir, que hablamos mucho de alianzas empresariales. Y también me pareció muy interesante otras 4 páginas de otra memoria, porque tiene una comparativa muy bonita del 15 al 19 sobre el precio de la hulla, de otro tipo de ladrillos refractarios, hay una serie de beneficios, pérdidas, porque realmente lo que tenemos es que inmediatamente, ya aunque se constituya en el 98, hacia 1902, tenemos ya que la mayor parte del negocio de estas empresas ya es la electricidad. Habla de las tarifas de ferrocarriles, embarques, la carestía, la dificultad de exportar los subproductos. Es decir, a mí lo que me interesa es que ellos pues piensen y que vengan conmigo y que estén pendientes y que a la vez estén tomando sus notas y que si tienen dudas las planteen. Por si se me olvida decirlo, es que no os podéis imaginar en el examen final la cantidad de ejemplos que ponen los alumnos sobre todos estos temas, cuando podrían resolver la pregunta perfectamente con otras prácticas y con lo que se ve en clases teóricas, pero es que con esto se quedan. Por ejemplo, de la compañía de Gijón, les hablo muy brevemente también de la empresa gasista Persistente, y nada, que solo les enseño una cuartilla de folio con datos sobre producción de gas, y lo que les digo es que hasta donde yo sé es la única información, esta cuartilla de folio que hay sobre producción de gas de esta fábrica. Hidroeléctrica del Cantábrico apenas me he atrevido a enseñarles nada,
pero sí les hablo del antecedente, que ese es algo, una monografía muy puntual no suele salir, como antes de la empresa de 1920, de esta, que es una de las principales, no es Electra de Viesgo, no es Hidroeléctrica Española, etcétera, pero es una de las eléctricas grandes de España en 1930, en el 60, en el 80 y pico, etcétera. Hay una sociedad civil privada, Saltos de Agua de Somiedo, que además esto es muy bonito porque, claro, pensad en el contexto del minifundismo asturiano, que las fincas miden áreas y entonces conseguir canalizar esto para hacer un embalse son cientos y cientos de escrituras. Y esta gente pues, fue capaz de vislumbrar eso y de darle sentido para crear la gran central asturiana, que es la central de la Malva, en 1917. Les hablo, esto sí viene en la escritura de Constitución, que mis alumnos nunca han visto una escritura, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque no conoces ni la escritura si vives en una casa en propiedad. No sé, han cambiado mucho los tiempos, ¿verdad? Y les hablo de los contratos que antes de la puesta en marcha propiamente de los saltos, de este salto de Somiedo, pues ya tenían con la Sociedad Popular Ovetense, con la Sociedad Industrial Asturiana, tan importante la electricidad para la laminación, etcétera, o con la Compañía de Gijón. Bueno, lo que quiero que veáis es que el trabajo de este tipo de fuentes, para mí mi balance es muy positivo, es agotador. Incluso cuando les das algo que está manuscrito, y digo yo, bueno, yo leo también vuestros exámenes y están escritos a mano y nada que ver. Se dedica al análisis, al qué, al cómo, al por qué, utilizar toda esa documentación para explicar las causas, comprender los hechos, poner en relación lo que ellos saben con lo que ven. Les obligas a participar y que vean la trascendencia que tuvo el cambio protagonizado por la electricidad. Bueno, tienen otra segunda tarea que la voy a contar muy brevemente porque creo que me voy quedando sin tiempo. Esta también es evaluable. También es de análisis, es diferente. Lo que les doy aquí es la estadística de la industria del gas de 1943. Es que hemos hablado mucho del gas, de la electricidad, etcétera. Ellos tienen que hacer su Excel, crear su base de datos. Nada, es que son 7 o 8 columnas, tampoco es más, pero les cuesta. En esta facultad no hay ninguna asignatura específica de hoja de cálculo, de hoja de Excel. De hecho, yo creo que desde Introducción a la Estadística no la utilizan, que creo que es una carencia muy importante. Ellos tienen que elaborar un pequeño informe con todo lo que saben y diferentes indicaciones que yo les voy dando, de diferentes cálculos de indicadores. Les pedí sobre la marcha que viesen un ranking de empresas sobre la producción de gas y que viesen cómo estaban situadas HC Oviedo y HC Gijón, porque también les he explicado que después de la Guerra Civil HC Oviedo, la Sociedad Popular Ovetense es absorbida por HC y la de Gijón también, por diferentes motivos, y también les paso unos gráficos sobre la distribución de los usos del gas entre el 30 y el 50. Ahí ven cómo va desapareciendo el gas, el alumbrado por gas, paulatinamente, y me interesa mucho que piensen en términos de mercado doméstico. ¿Qué está pasando con el mercado doméstico? Cuando no había canalización, cuando no había gas, porque en Asturias era una región, el centro de Asturias era una región afortunada en el sentido de que tenía dos fábricas de gas, y pensad en cocinas, también había carbón, obviamente eso fue algo muy importante, también en términos de precios, etcétera. No estamos hablando de lujos, de calefacción, ni muchísimo menos, pero les pido que hagan una reflexión sobre cómo vivía la gente, en su día a día, cómo podía ser y la importancia que tuvo el gas ciudad para las personas. El contexto, autarquía, escasez de suministro de carbón, tiempo de hambre, tiempo de miseria. Lo primero que tienen que ver es que hay un montón de fábricas paradas. Eso también pueden explicarlo, pueden relacionarlo, pueden hacer referencia también a las restricciones en el suministro de electricidad. O sea, lo que yo quiero lo que yo pretendo es que ellos, todo esto les ayude a organizar todo lo que saben y que, por supuesto, que también sean conscientes de la trascendencia que tuvo el carbón transformado en gas.
porque fijaros que yo me he dado cuenta, y no me había dado cuenta hasta ahora, que esto en primero yo no lo explico. Obviamente es una asignatura diferente de rasgos, etcétera, pero no lo explico. Y un poco la duda que tengo ahora es sobre, digo, bueno, me quedo aquí con estas compañías, pues que les podría contar mucho más, porque claro, unido a las restricciones del 44, tenemos que Electra de Viesgo, Hidroeléctrica del Cantábrico, van a crear una comunidad de bienes para poner en marcha una central, la de Grandas de Salime. Ya tiene una presencia muy importante Electra de Viesgo en el occidente asturiano, en el río Navia, Doira, Sarbona, etcétera. Pero no solamente eso, es que la demanda de electricidad y la política y demás es la que es y está creciendo. Y claro, tenemos las térmicas y además de las térmicas, pues tenemos la energía nuclear y darle un poco de continuidad pensando en esa idea de, es que si esto no se cuenta en otra asignatura, yo creo que mi experiencia es que les interesa e incluso darle más continuidad y pensar en el gas natural. Entonces estoy un poco ahí. En un momento en el que estoy construyendo también y definiendo muchos contenidos, porque obviamente, claro, esto lleva tiempo. Y claro, yo digo, es que yo no tendría que ponerme a decirles cómo se ordenan datos, porque claro, los ves ordenar datos y los ves que lo hacen a dedo. Y dices, no, mira, es que si esto lo seleccionas así, este año terminé reservando un aula de informática y enseñándoles. Digo, pues que esto no puede ser que yo tenga que hacer eso, o si lo tengo que hacer, que no me importa en absoluto, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué peaje estoy pagando? Yo mi sensación es buena porque creo que aprenden cosas y no solamente aprenden cosas, sino que yo antes que no hablaba nada de competencias y ahora pienso, bueno, pero es que lo que estoy diciendo es que han expuesto esto oralmente, han analizado, se han preocupado por sintetizar, porque yo les he obligado y las expectativas que yo tengo es que cada uno llegue a donde puede, pero tiene que llegar y tiene que avanzar, o sea, tiene que notar que su profesora espera de ellos más. Y ahí sí que no me rindo y continúo, ¿no? Han desarrollado, han pensado esto en términos críticos, no sé, yo creo, insisto, mi experiencia es buena. Sobre la base de que esto depende mucho, esta práctica en concreto, porque pues otra persona pues, podrá hablar de otra cosa, pues yo si no hubiese sido por mi trabajo en los últimos 2 años y de un proyecto en el que participo, pues no hubiese podido explicar esto con el nivel de detalle, o por lo menos con la confianza con la que yo sentía que con la que siente que se lo he podido explicar, que se lo he podido transmitir. Y bueno, me he pasado un poquito, Alba, perdóname, pero bueno, yo creo que empezamos también un poquito más tarde, entonces disculpadme. Ay, madre, es que no te oigo. Te has ajustado bien, no te preocupes. Vale. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, quiere activar o quiere decirlo por el chat o... A mí, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí. Bueno, 2 en concreto. Uno, ¿qué es lo que has visto que les cuesta más a los alumnos leer, no sé, leer memorias de hace 100 años, analizar, entender qué hay detrás de esos datos? Y no sé si has podido recoger algún tipo de cuestionario para, bueno, pues para ver esto y también para saber cuál es su opinión y cómo lo valoran respecto a otro tipo de actividades en las que no estén utilizando esas fuentes primarias. Mira, te cuento, Dori. Por un lado, no tengo todavía las encuestas de evaluación, digamos, que hace oficialmente el vicerrectorado, pero yo creo que deberían de ser buenas por las sensaciones. A veces al final en la vida también te fías un poco de qué sensación y cómo sales tú del aula, si sales contenta o si les ves a ellos contentos, más que contentos, interesados, porque yo lo que quiero es que esto les suscite interés sobre todo. Y ahí sí que veo, o sea, además a clases se vienen siempre, porque ellos saben que tienen que venir para aprender y para preparar el examen y porque es necesario. Entonces, el aula llena, yo no paso lista,
nunca pasó lista, ni muchísimo menos, pero el aula tiene que estar, el aula está llena. Les cuesta todo. Les cuesta todo y además no nos vamos a engañar, pues de estos 50 y pico alumnos, pues 10 son muy buenos, pero el resto pues tienen sus problemas y demás. Pero yo lo que veo es que incluso esos hacen un esfuerzo muy grande por seguir. Lógicamente, bueno, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que aquí hay una carta muy bonita que les pasé, que esa era manuscrita entera, de un señor que se quejaba que a su tienda no llegaba gas en calidad y cantidad conforme él tenía en el contrato y demás. Esa, por ejemplo, les costó mucho. Esa les costó mucho. Hombre, leerse 2 folios mecanografiados, aunque sea 1916, el lenguaje y demás no les cuesta tanto. Yo diría que lo que más les cuesta es relacionar cosas. Porque, por ejemplo, me parece que hubo un alumno que la estadística del 43 de Gijón la puso en relación con la evolución de la producción de gas que yo les había pasado en 2 o 3 clases antes, desde 1900 a 1924. Y entonces dice, bueno, esto se ha estancado después de la guerra o no. Yo lo que creo es que les cuesta relacionar, o sea, que es como compartimentos estancos, pero claro, digo, bueno, pues ahí es donde yo entro, a relacionar, ¿vale? Y entonces yo les digo, bueno, pues es que vamos a ver, porque claro, hoy en día, bueno, yo no sé en vuestras facultades, pero es que mi sensación es que se abusa mucho del PowerPoint. Y entonces, claro, fíjate que esto que yo les voy contando, ellos lo van viendo en su pantalla, pero no hay PowerPoint. Y entonces es que yo se lo digo, yo les digo, mirad, yo cojo un folio y lo doblo a la mitad. Y entonces vamos a ir desarrollando ideas. Tormenta de ideas. Y entonces ellos van, pues digo yo, ¿os dais cuenta que esto es, por eso digo que consume mucho? Porque tienes que implicarte mucho más que, o sea, mi sensación es que es más agotador que una práctica más tradicional, pues de comentario de un ranking o cualquier otra práctica, ¿no? Yo creo que les gusta, porque lo difícil es cuando esto se acaba yo ya no lo vuelvo a utilizar más, porque esto lo he hecho aquí en una parte del tema 2 y se acabó. Y luego tengo que volver a las prácticas tradicionales. Y ahí es donde yo percibo que les cuesta más el cambio, porque prefieren esto. Es mi sensación. Hablando así informalmente con algún alumno es lo que me ha transmitido. Vale, gracias y enhorabuena, me ha gustado mucho, que no he dicho nada. Te lanzo directamente la pregunta y no te había dicho nada más. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Lore. Miquel, ¿tienes tú también una pregunta? Sí, a mí también me ha gustado mucho la práctica que propones y de hecho me ha suscitado algunas sugerencias, porque yo muchas de las cosas que has dicho pienso incorporarlas a las cosas que como las hago yo, ¿no? Yo una de las cosas que en la forma que hago las prácticas me he dado cuenta es que hay un elemento al cual renunciamos muy frecuentemente y que es profundamente formativo, que es el hecho de la elección. Es decir, elegir el qué. Es decir, simplemente en el hecho de elegir hay aprendizaje. Es decir, cuando tú les ofreces, ya sé que no es el caso concreto porque es una lección muy concreta, cuando les ofreces un listado, por ejemplo, o bien de compañías actuales, en las que tengas la fecha de creación, o has elaborado alternativamente una lista de empresas histórica, o simplemente partiendo de los empresarios, de los volúmenes estos, de los 100 empresarios regionales, etcétera, tienes una lista, les dices, esto es lo que quiero que trabajéis, yo no os digo qué vais a coger, os podéis equivocar, podemos volver, podemos reciclarlo, podemos resituarlo. Yo creo que en este proceso de la elección hay muchísimo aprendizaje. Sí. Y yo te diría
que es un aprendizaje en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Del análisis. Y es un aprendizaje del que no se dan apenas cuenta, ¿no? Y después, otra cosa, porque yo hago justamente todo lo contrario, ¿no? Yo hago cosas en la asignatura esta que hago, Historia Económica de la Empresa, mucho más globales. Intentaré incorporar esta idea mucho más de proximidad. Pero yo creo que también otra forma de que aprendan es justamente poniendo esas empresas en contexto. Sí. Esas empresas en los listados de las empresas de gas, de electricidad, etcétera, para que vean qué lugar ocupaban en cada uno de los momentos, ¿no? Y en ese sentido, eso les introduce, tú ya lo haces a través de la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias, los puede introducir a un mundo absolutamente fascinante que es el de la prensa histórica, que Claro. es el de los... nada, era pensar en voz alta. Muchas gracias. Nada, un minutito, Miquel, muchas gracias. La prensa histórica es que es lo mismo. O sea, aquí en la biblioteca virtual es que tenemos un montón de... que también hoy en día que están tantas cosas digitalizadas es que van buscando por palabras y es que, por ejemplo, bueno, hay un caso concretamente de competencia de precios, que además he contado un chiste con muchísima sorna, que es un ejemplo buenísimo. Hay aprendizaje desde el momento en que ellos eligen y, por ejemplo, aquí, claro, fijaros que lo hacemos muy casero, ¿no? Pero yo, bueno, aquí las clases son de 1h45, que se quedan 1h30 y demás, y entonces cuando hacemos esto, ellos la semana anterior ya se van con el listado y ya piensan, y es que hacemos una especie de subasta, muy rápido, yo voy un poquito antes a clase y entonces ellos ya tienen su elección. Claro, el espabilado escoge primero, pues sí, y luego ya pues vamos tachando, pero es que en 15 minutos lo solucionamos y ahí ya se ve el interés, ya se ve el interés de cada uno. Yo lo que quería es que era en esta otra tira de cuarto ir un poco más allá, porque en primero es como tanto y tanta síntesis y demás, y luego tengo estos que es como, pero es que vuelven y se acuerdan de la asignatura y quieren un poco más de detalle y hacer algo un poquito más diferente, y esto lo van a hacer aquí y no lo van a hacer más. De cara al año que viene, lo bueno es que hemos conseguido que se desdoble el grupo de prácticas, entonces no va a ser tan agotador y creo que me va a dar tiempo a hacer más cosas. Bueno, pues porque no voy a tener, espero no tener tantos alumnos, además esto es horario de tarde y yo creo que si se mantiene la matrícula y demás, pues vamos, es de agradecer otro grupo de prácticas, porque es que si no, yo se lo conté a los alumnos y digo, es que me siento como la maestra yo fui a una escuela rural y éramos de todas las edades, 30 allí y la maestra pues un poco así. Desde luego que se va a agradecer si tengo menos alumnos, ¿no? Pero esta tarea en concreto es muy bonita porque además aprenden unos de otros, porque yo me callo hasta que yo vuelvo a intervenir con información archivística y demás, yo les dejo a ellos y aprenden muchas cosas. No sé si no hay ninguna pregunta más. Yo sí que te quería comentar un par de cosillas. Yo no he dado nunca historia de la empresa, pero sí que en las prácticas que hago, pues tanto las que he hecho en Historia Económica de España como en Historia Económica Mundial, me ha dado la sensación de que si les pusiera algo parecido, aunque fuera menos complejo, dependerían extremadamente de mí. Es decir, tú no sé cuál es tu feedback, pero ¿tienes la sensación de que dependen de ti absolutamente para buscar la información, para poder determinar qué información es la importante, para sustraer las ideas correctamente y que tienes que estar ahí como encima todo el rato? ¿O yo que sé, al ser de cuarto se van manejando mejor? Y en relación con esto, en la época así post-COVID, ¿te planteas, por ejemplo, hacerlo en equipos que se puedan como ayudar unos a otros, que quizás, yo que sé, uno muy bueno con 3 igual que no sean tan brillantes o algo así?
Pues mira, te cuento. Depende de mí un porcentaje sí depende de mí, mucho. Es que a mí ese porcentaje de alumnos que están tan perdidos, esos son los que más me interesan, fíjate lo que te digo. Pero hay un porcentaje, hay 20 alumnos de estos 50, 20 alumnos que realmente no me necesitarían mucho, no me necesitan. Otra cosa es que entablemos una conversación y esta práctica es importante porque esta práctica conectamos todos. A la clase se hace en esta práctica y luego ya lo demás ya va mucho más fácil, ¿no? Esta cuesta, pero sirve. Hay un porcentaje de alumnos que sí, claro, pues sí, claro, pues los que están ahí en el límite, pero es que se han matriculado en la asignatura y es que les gusta y yo veo interés y acuden y le dan vueltas y a lo mejor pues el esquema este que yo digo que hago no lo tienen tan perfecto ni tan bonito, ni siquiera puede que escriban bien, pero bueno, requieren también atención y demás. Y bueno, ese es el reto, ¿verdad? Esos alumnos son el reto, por lo menos para mí sí son un reto. Y post-COVID, bueno, pues claro, por grupo esto es mucho más sencillo para mí. No sé si les aporta, porque yo llego a la conclusión de que hacen muchas cosas en grupo. Muchas. Entonces, por descargarme un poco de trabajo no te diría que no, pero claro, es que de esta manera, con esta matrícula, es que abarcamos un montón de empresas. Claro. Y más que podríamos a lo mejor pues darles un poquito más de tiempo y que puedan explicar alguna cosa más. Y voy a recuperar una cosa que se me olvidó decirle a Miquel sobre la importancia del análisis. Y creo que este es un foro adecuado, 30 segundos. Yo es que además estoy metida en cosas de la EBAU, bueno, no sé cómo se llama, de la prueba de selectividad antigua, ¿verdad? En otras partes de España. Y aquí en Asturias, desde hace unos años, unos cuantos años ya, igual hace 5 años o más, se eliminó el comentario en el examen de historia. Entonces el examen de historia es un examen, bueno, preguntas teóricas y mucha memorización y demás. Y yo eso sí lo he notado. Sí he notado que el alumno ya no preparan comentarios en segundo de bachillerato. Y entonces eso sí que noto que hay que recuperarlo. Y si no se recupera nuestra asignatura o no se trabaja en nuestra asignatura, mi sensación es que en otras no es necesario. Entonces, por eso a mí me gusta enfocarle y darles unas pautas y es algo que hago en primero y que traslado a cuarto. Y además estos alumnos de cuarto, muchos de ellos ya son alumnos de primero, pues lo saben que hay que hacerse preguntas y comprender los hechos, pero poniendo en relación todo eso, todo lo que trabajamos tanto en teoría como en práctica. Muchas gracias, Patricia, ha sido súper interesante. De hecho, tienes aquí, no sé si los habrás visto, pero diferentes comentarios de Javier Puche que dice que le ha gustado mucho, que ha sido una práctica muy interesante, de Belén Moreno, que también te dice que ha sido una práctica fantástica, que muchas gracias por presentarla. O sea que... Bueno, creo que he querido contar demasiadas cosas en muy poco tiempo, pero la verdad es que me alegro un montón de haberos saludado. Muchas gracias de nuevo, Alba, muchas gracias, Joseba. La verdad es que la pena es que no estamos así en persona y nos podemos ir a dar una vuelta y tomarnos algo. Pero bueno, por lo demás, gracias a vosotros por sacar tiempo y escucharme un ratito. Nada, gracias a ti, muchas gracias a todos por haberos conectado. Y nos vemos ya el mes que viene en el siguiente webinar, ¿vale? En marzo. Muy bien. Venga. Hasta luego.